Amigas y amigos, este es rapidito, igual lo tengo que manejar con un poco de discreción porque es un tema delicado en redes sociales. La oposición e Easy, sí, la empresa de estas del internet y que te ven en televisión, que es de Televisa, sí infringieron el artículo sexto Constitución en materia de libertad de expresión al bloquear señal digital de un medio extranjero. Vamos a ver aquí el video de la reportera de ese medio que apoyó la conferencia matutina del presidente López Obrador y le expuso el planteamiento. Muchas gracias, presidente. Stephanie Palacios, de la Agencia Internacional Sputnik de Rusia. Pues usted ha comentado en este espacio sobre la libertad de expresión. Me gustaría, bueno, dar a conocer que la agencia Sputnik en México pues ha sufrido una serie de violaciones en libertad de expresión. El día de ayer, en el servicio de sistema Easy, aquí en mexicano, que parece que tiene un contrato con la empresa Televisa y Univisión, ha bloqueado los accesos a este portal de noticias y pareciera ser que hace unas semanas en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un grupo de amistad México-Ucrania en donde fue invitada la embajadora, además de que en esta comisión estaba como líder el diputado Salomón Chertorivsky, que además le solicitamos entrevista y que nunca nos contestó, y la embajadora pidió y solicitó a estos grupos parlamentarios que integraron esta comisión de amistad México-Ucrania que fueran censurados estos medios de RT y de Sputnik, y se nos hace muy curioso porque en un comunicado de prensa, la Unión Europea el pasado 2 de marzo difundieron un comunicado de prensa que la Unión Europea censuraba medios de Sputnik en Madrid. Después de esos días, aquí en México le mandaron una carta del Parlamento Europeo sobre el tema de los periodistas. Entonces se nos hace como muy extraño que el Parlamento Europeo esté criticando como el tema de los periodistas en México cuando la Unión Europea bloquea y censura a periodistas también en México. Mi pregunta, señor presidente, que estas empresas mexicanas no están violando la libertad de expresión que dice en la Constitución en el sexto y séptimo de la Constitución mexicana. Pues yo creo que es más un asunto ético. Yo creo que los medios de información tienen que actuar con profesionalismo y pluralidad y no deben de censurar. Parece un contrasentido, pero hay medios de información que censuran. Bueno, YouTube también, un día después de que pasó esto el grupo de amistad de México-Ucrania, censuraron las redes, bajaron todos los contenidos. Sí, yo creo que debe de abrirse un debate mundial sobre el papel de los medios de información en los tiempos actuales, porque están muy subordinados al poder económico y es muy sesgada toda la información que transmiten. Estoy hablando de las grandes cadenas mundiales de información, los grandes periódicos. Y en el caso de las redes también, no es posible que no puedan informar. No estoy, bueno, de hecho, no estoy diciendo que se censure, nada más que informen cómo se compran los espacios en las redes sociales, cómo es el sistema de compra de bots, cómo manipulan las redes sociales. Porque aquí el presidente hace una exposición sobre la enorme importancia de informarse bien de cómo funcionan esta manipulación de las redes sociales a través de las cuentas de bots, que dicho sea de paso, es la manera en que muchas veces se denuncian los canales. Y entonces a partir de la alta cantidad de denuncias, los videos se llegan a bajar, se hacen a un lado, se quitan prácticamente y ya son eliminados del canal incluso, al grado, y llegando al grado de que pues se elimine el canal completo, el contenido completo, como le pasó a la agencia, a Sputnik, le pasó a RT Noticias también, le pasó. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Easy aquí? A través del servicio de Internet, el proveedor de servicios puede poner una alerta dentro de su sistema para dejar pasar con una advertencia ciertos contenidos, ciertas páginas web o de plano no dejarlas pasar.
Según está diciendo la reportera de Sputnik, lo que está sucediendo es que quien tiene contratado Easy quiere entrar al sitio de Sputnik, el sitio web, pues no pueden entrar. Incluso más adelante dice que lo intentaron con Easy, que pues no jaló, y luego se cambiaron al servidor de Infinitum de Telmex y que ahí sí funcionó, que ahí sí pudieron entrar, que lo hicieron también con plan de datos de Telcel y que también pudieron entrar, pero que con Easy Internet, no pudieron entrar. Aquí el presidente dice que se trata de un asunto más de ética, y es que el tema de la libertad de expresión, amigas y amigos, es algo muy delicado y tiene una línea bien delgada entre lo que es la libertad de expresión y es el abuso y lo que es la censura. Para esto, me agrada citar mucho el artículo 6º constitucional, que explica claramente bajo qué condiciones se tiene que dar la libertad de expresión y con qué límites. Aquí nos encontramos a esta página web que se llama mexico.justia.com, que, no, déjame ser más grande aquí para que se vea bien. Y lo que hace es que rescata los artículos constitucionales con las reformas más recientes. Vamos a ver aquí, déjenme esperar un tantito. Vamos aquí, artículo 6º. Ahí está. Dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ¿sale? Sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En este caso, los contenidos de Sputnik no son ataques a la moral, no violentan la vida privada, no violentan los derechos de terceras personas, no provocan delitos ni perturban el orden público. ¿Por qué? Porque el conflicto está a cientos de miles de kilómetros de aquí, está en Ucrania, en primer lugar. En segundo lugar, es un conflicto al que México ya declaró, rechazamos cualquier tipo de agresión bélica, venga de quien venga, sea de Ucrania, sea de Estados Unidos, sea de Rusia. O sea, rechazamos tajantemente la guerra. Punto. Y también rechazamos el intervencionismo. Debido a que Sputnik México se localiza en un país que es neutral ante el conflicto, ni Easy ni ninguna empresa que provee servicio de Internet tiene derecho a censurar un sitio web o un canal de YouTube. YouTube México también no tiene el derecho de haber tumbado el canal de RT Noticias. No lo tiene. Porque los contenidos, de acuerdo a la situación de México, no atacan a la moral, ni a la vida privada, ni a derechos de terceros, ni provocan delitos, ni perturban el orden público. Ahora, ¿por qué se viola también el 6º constitucional? Fíjate, dice aquí, el derecho a la información se ha garantizado por el Estado. ¿Qué es lo que utilizan las televisoras o las proveedoras de servicios de Internet para poder emitir las señales? Utilizan el espectro radioeléctrico en el caso de las señales de radio y televisión, y en el caso de las señales de servicios de Internet, utilizan la energía que se genera y que recorre los cables de fibra óptica, ¿vale? O el alambre de cobre, según sea el caso. Ya muchas partes de la Ciudad de México y del Estado de México tienen ya fibra óptica. Entonces, bajo esa condición, el Estado tiene que garantizar que haya energía en esos cableados para que ellos puedan utilizar la señal. Estamos hablando de energía eléctrica, para que puedan funcionar sus aparatos sin ningún problema. Hasta ahí, el Estado, bien. Pero miren aquí abajo, el párrafo 2. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. ¿Vale? En este caso, el hecho de que Easy esté bloqueando Sputnik está faltando al párrafo 2 también del artículo 6º constitucional en materia de libertad de expresión, ya que está bloqueando el derecho al libre acceso a la información plural y oportuna. Podemos no estar de acuerdo con Ucrania, o podemos no estar de acuerdo con Rusia, o podemos no estar de acuerdo con Estados Unidos, pero de ninguna manera tenemos el derecho de bloquear en México, en suelo mexicano, con los recursos tecnológicos mexicanos, el libre acceso a la información plural y oportuna. Y sí, efectivamente, aquí sí difiero con mi señor presidente. Y sí está violando el artículo 6º en materia de libertad de expresión, porque está limitando el libre acceso a la información al cerrar, al impedir que a través de su señal se pueda accesar a un sitio web con cierto tipo de noticias, por ejemplo.
Aquí el párrafo tercero dice, el Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. O sea, tanto las empresas tienen el derecho y tienen las facilidades para instalar su infraestructura, como nosotros tenemos la facilidad de recibir el servicio. Entonces ahí el Estado también está cumpliendo. Así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Y en telecomunicaciones se incluyen los servicios de Internet, incluido el de banda ancha. Bueno, ahí dice. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Y ahí menciona una serie de medidas para evitar que se hagan monopolios, sobre todo en lo que corresponde a los servicios de Internet, que son los que están más en auge, ¿no? Y que están creciendo. Radio y televisión, pues ahí ya no tanto, pero aquí más adelante se habla del derecho de réplica también y tiene una ley reglamentaria. Entonces, amigas y amigos, el Estado está cumpliendo. El medio de información lo único que está pidiendo es acceso a la infraestructura que se le debe de proveer. Y el hecho de que un privado como Easy, que depende de Televisa, es una filial de Televisa, esté bloqueando a este sitio web y a sus contenidos, eso pues sí es violatorio del párrafo segundo, ya que está limitando el libre acceso a la información plural y oportuna. Si no te gusta, deja que las audiencias decidan. YouTube también está en esta situación, YouTube México. No tiene derecho a bloquear los contenidos ni de Sputnik, ni de RT Noticias, ni de ningún medio de comunicación. En México. La ley lo ampara, la ley lo protege. Aquí lo que yo creo que les corresponde hacer es meter una denuncia ante el Ministerio Público Federal, que es en la Fiscalía General de la República, y me animaría a pensar a buscar a algún ministro de la Suprema Corte y exponerle su caso, porque esto sí es violatorio del artículo 6º constitucional en materia de libertad de expresión y acceso a la información plural y oportuna. Ahí sí, es una violación clara y a todas luces. Así que, mi señor presidente, aquí discúlpeme, de verdad discúlpeme que difiera, pero sí hay una violación al 6º constitucional. Lo que sí es cierto es que ellos no se pueden meter, el presidente no se puede meter, esto es una cuestión que compete exclusivamente al Poder Judicial. Ahí sí, ni que reclamarle al presidente López Obrador. Pero de que hay una violación al 6º constitucional, sí la hay, amigas y amigos, sinceramente.